Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Pri. Hoy les voy a mostrar cómo hacer este hermoso bolso trabajando solamente con puntos bajos, que es uno de los puntos básicos del crochet. Es un estilo elegante y puedes agregarle el cierre de tu preferencia. No olvides suscribirte, darle like a este video para que YouTube te muestre más videos como este. Vamos a los materiales. Estos son los materiales que vamos a estar utilizando para nuestro proyecto: trapillo de 2 centímetros 100% poliéster, cierre de cuero sintético de 11 centímetros, 2 aros de 3 centímetros, 2 aros de 2.5 metro, hilo de nylon de 0.35, aguja, ganchillo de 6.5, aguja lanera, tijeras y 2 marcadores. Todos los enlaces de estos materiales se los voy a estar dejando en la descripción de este video. Comencemos. Ya tengo la base lista para no hacerles el video tan largo. Comencé con 17 cadenas, terminé con 54 puntos y acá esta última vuelta sería aumento 2 puntos bajos, aumento 2 puntos bajos, tal como en el video que les dejé aquí arribita o en la descripción de este video de cómo hacer este tipo de base para que nos quede plana y los puntos bajos derechos. Entonces así me quedé en ese video, vayan a verlo para que puedan aprender y les quede sus bases derechas. Aquí así me quedé, ok. Entonces vamos a cerrar. Así vamos a ingresar en medio de ese trapillo que estamos pasando hacia atrás. Vamos a aflojar acá y vamos a ingresar en medio, dejando una hebra acá abajo y otra arriba. Jalamos acá y lo agregamos al ganchillo, así. Apretamos bien y vamos a apretar bien para que esta hebra de abajo quede a la misma medida que estas otras hebras de las cadenas. Entonces así, y tomamos trapillo y lo pasamos. Cadenita, ok. Ahora vamos a hacer puntos bajos, 54 puntos en total, solo tomando la hebra de arriba de la cadena y la lomita de la parte de atrás, ok, en medio de la cadena y pasando también a través de la lomita para que le dé más estructura al bolso. Ingreso en medio tomando hebra de arriba y paso también por la lomita. Estos primeros 2 puntos se formó lo que es esta cadenita de la parte de arriba. Aquí es recomendable que le agreguen un marcador para que sepan que esta es la cadena de cierre, ok. Si creen que se van a perder, pues agréguenle el marcador. Entonces seguimos haciendo los puntos bajos. Solo vamos a trabajar con puntos bajos de todos modos. Ahí está. Estoy dejando una hebra como decoración de la base. Aquí está lomita. Esas lomitas. Entonces voy a terminar de hacer estos 54 puntos y regreso con ustedes. Ok, terminé de hacer mis puntos. Vamos a cerrar de atrás, lo pasamos hacia atrás, así. Y acá vamos a comenzar con un punto bajo alargado, que es básicamente en la base de cada punto bajo. Aquí, justo aquí donde estamos cerrando esta cadenita, este punto de acá, aquí es donde vamos a hacer el punto bajo alargado. Ok, en la base del punto bajo de esta hilera que acabamos de terminar, así. Agregamos el trapillo al ganchillo. No aprieten tanto para que no se les empiece a inclinar los puntos. Tomamos trapillo y lo pasamos hacia enfrente. Damos altura y cerramos así. Vamos a hacerlo un poco más así, ¿vale?
Este es el punto bajo alargado. Y luego, aquí, en esta cadenita que le sigue, vamos a hacer un punto bajo normal. Luego, aquí no vamos a hacer el punto bajo alargado en este, sino que en el siguiente, porque aquí es donde hicimos el punto bajo normal. Ahí esta cadenita equivale a este punto. Entonces, esta siguiente cadenita es de este punto bajo. Entonces, así vamos a ir intercalando punto bajo alargado, punto bajo normal, punto bajo alargado, punto bajo normal. Entonces, esta cadenita es de este punto, ya lo utilizamos. Vamos al punto bajo alargado en este siguiente. Aquí en la base, damos altura y cerramos. Siguiente, aquí, ok. Es como que vamos a saltarnos básicamente un punto aquí, si lo vemos de esa manera. Vamos a saltarnos un punto, ¿no? Para hacerlo en la base. Entonces, aquí este en la base, punto bajo alargado, siguiente en la cadenita, siguiente cadenita, pero en el punto en la base, punto bajo alargado, cadenita, siguiente en la base, y así sucesivamente, ¿ok? Siguiendo ese mismo patrón, vamos a seguir en la cadenita, siguiente cadena, pero en el punto bajo en la base, ¿ok? Miren, sin saltarnos cadenitas, ¿no? Sin saltarnos cadenitas. Obviamente acá no la estamos saltando porque lo estamos haciendo en la parte de abajo, o sea, en la base de ese punto. Así. Arriba. Abajo. Entonces vamos a estar haciendo punto bajo alargado con punto bajo normal en la cadenita. Entonces voy a terminar de hacerlo y regreso con ustedes. Aquí estoy en mis últimos dos puntos. Miren, ahí están las últimas dos cadenas. Acá hice en la cadena de arriba, ahora en este punto en la parte de abajo. Y culmino con punto bajo regular en la parte de arriba en esta cadenita, ya que comenzamos con el punto bajo alargado. Si terminamos con el alargado, comenzamos con lo que es el punto regular en la parte de la cadenita. ¿Ok? No pueden terminar con el mismo. Así. Y aquí agregué el marcador en la cadenita formada por los primeros dos puntos. Punto bajo alargado, luego el pequeño, y ahí arribita se formó la cadena. Esa es la cadena de cierre. Entonces aquí, así, aflojamos, pasamos hacia atrás. Así, no apretamos tanto. Y acá vamos a hacer, empezamos entonces anteriormente con el punto bajo alargado, ahora vamos a hacerlo con el punto bajo en la cadenita. Entonces, justo ahí, esta cadenita, que estamos pasando hacia atrás, esta, ingresamos, tomamos, apretamos, no tanto, así, tomamos trapillo y lo pasamos hacia enfrente, formando una cadenita que equivale a un punto bajo. Así, ¿ok? Ahora hicimos el punto bajo regular, ahora el punto bajo alargado en la siguiente cadenita, pero en el punto bajo este pequeño, en la base. Vamos también a intercalar de la misma forma, ¿ok? Siempre va a ser el mismo patrón, solo que al iniciar va a ser en cada hilera diferente, ya que pues anterior es alargado, pequeño, y así sucesivamente. Entonces aquí es el alargado en este punto bajo pequeño, en la base, damos altura y cerramos. El pequeño, siguiente cadenita, en este punto, el alargado, pequeño, en la base, el alargado, miren, y en la siguiente hilera, pues aquí donde está este pequeño va a ser el alargado en la base, ¿ok? No hay como perderse. Entonces, aquí ya es más fácil. Pequeño en la cadena, el alargado acá, pequeño,
alargado. ¿Ok? Alargado es porque estamos tomando el punto entero hasta la base. Pequeño solamente las 2 hebras de la cadena. Ya cuando vayamos por la, como por la mitad de nuestro tejido, ya la base se empieza a aplanar. Entonces no se preocupen si se ven que al principio su base les queda así toda doblada. Es porque pues a medida que estamos trabajando pues la vamos doblando, ¿no? Entonces voy a terminar esta hilera y regreso con ustedes. Ok, aquí hice mi penúltimo punto. Comenzamos con el punto bajo pequeño, ahora vamos a terminar con el alargado. Sí, la última cadena, ahí, en la base de ese punto bajo. Así. Primero 2 puntos, la cadenita de arriba es mi cadena de cierre. Pasamos hacia atrás, no apretamos tanto. Y anteriormente entonces comenzamos con, siempre va a ser aquí, ¿no? Donde está justo, donde estamos llevando el trapillo, ahí, este punto, vamos a empezar el alargado, ¿ok? Comenzamos el alargado, luego el punto bajo pequeño, ahora el alargado, ahí mismo en ese punto, ¿ok? Así, en la base. Así. Ok. Punto bajo alargado. En la siguiente cadenita, punto bajo pequeño. Agreguen ahí su marcador en esa cadena formada y continúen normalmente, ¿ok? Donde está el punto bajo pequeño aquí es donde van a hacer el alargado. Pequeño, alargado, pequeño, alargado. Así de esta manera, miren. Entonces así vamos a seguir trabajando. En la siguiente hilera va a ser con el pequeño, en la siguiente hilera con el alargado y así sucesivamente, siempre después siguiendo el mismo patrón. Pequeño, alargado y voy a dar unas cuantas vueltas más y ya regreso con ustedes. Ok, hasta aquí voy a dejar este patrón de punto bajo pequeño, punto bajo alargado, punto bajo pequeño y punto bajo alargado. Esto sería 11 centímetros o vamos a contar acá, punto bajo alargado, el total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, ¿ok? 13 punto bajo alargado, hasta ahí lo voy a dejar. Miren qué bonita la base, pues ya se aplanó, como les comenté, a medida que vamos trabajando pues ya se aplana. Aquí, y ahora vamos a hacer también puntos bajos, pero puntos bajos centrados, ¿ok? Entonces acá terminé mi último punto, culminé con el punto bajo pequeño, ya que esta última vuelta la comencé con el punto bajo alargado. Aflojamos, aquí, lo paso hacia atrás, y aquí, como les comenté, van a ser puntos bajos centrados. Quiere decir que en el centro de cada punto, ya sea el alargado o el pequeño, pero en el centro. ¿Sí? Ahí están las 2 hebras en el centro y por la parte de atrás en el centro también, ¿ok? Ahí están las 2 hebras de ese punto. Ahí vamos a salir, ¿vale? Punto bajo centrado. Entonces estamos pasando esto acá en el punto bajo alargado en medio. Vamos a ingresar y vamos a salir en medio también de la parte de atrás. Agregamos el trapillo al ganchillo, apretamos, no tanto. Aquí es muy importante, ya que pues en este lado si apretan un poco no se va a ver mucho, pero ya en este momento que vamos a empezar a hacer los puntos bajos centrados, sí se les va a empezar a inclinar si apretan mucho al cerrar, ¿ok? Entonces aquí, así, tomamos trapillo y lo pasamos hacia adelante, estiramos y hacemos una cadenita que equivale a un punto bajo. Así. Ahora en el siguiente punto, centrado. 54 puntos en total, 2 puntos, la cadenita de arriba
es la cadena de cierre. Siguiente, en medio, damos altura y cerramos. En medio, damos altura y cerramos. ¿Ok? Y así de fácil. No hay que hacer ninguna otra cosa más, solamente punto bajo centrado, punto sobre punto. ¿Vale? Así. Entonces voy a terminar de hacer esta vuelta. Ok, terminé de hacer mi último punto bajo acá, centrado. Miren. Vamos a cerrar. Así, de esta manera vamos a cerrar las siguientes, ¿ok? De la misma manera vamos a hacer solamente punto bajo centrados. Unas cuantas vueltas más. Ya les voy a dejar saber cuántas voy a hacer. Ahí en el punto bajo, justo ahí en la conexión, este punto en medio también. Y de igual manera aquí no va a cambiar nada. En medio del punto agregamos la orejita al ganchillo. Ahí no apretamos tanto. Lo pasamos hacia adelante. Aquí no tan grande, así, no tan flojo. Y punto bajo centrado, normal. Ok, primero 2 puntos creados, ahí está la cadenita en medio del punto bajo. Ok, punto sobre punto, punto bajo centrado. Entonces voy a continuar trabajando unas cuantas vueltas más de punto bajo centrado, tal como lo estoy haciendo, tal como cerré. Así vamos a cerrar las siguientes. Entonces voy a continuar haciendo hasta el alto deseado que voy a querer mi bolso y regreso con ustedes. Aquí les quiero mostrar cómo agregar otro trapillo en caso que se les acabe. En este caso se me acabó este color y voy a utilizar este otro que es un poco más oscuro. Entonces ya sea que utilicen el mismo color y quieran agregarlo o utilizar otro color, ¿ok? Aquí terminé mi último punto. A la hora de cerrar, de igual manera, así, en la orejita hacia atrás, así, en medio, como siempre. Vamos a hacer los mismos pasos, así, miren, aquí está la hebra, así, perfecto, normal, hasta ahí normal, ¿no? Si este estuviese así, pues no hubiese terminado, entonces pasamos esta hacia adelante, pero pues este ya terminó. Ahí es donde vamos a agregar ya sea el mismo color o el color diferente, dejando siempre un poco para luego esconder. Tomamos el trapillo y lo pasamos hacia enfrente. Así. Aquí vamos a hacer cadenita como normalmente lo hemos estado haciendo. Así. Y seguimos. Esto lo vamos escondiendo. Estos dos lo voy a ir escondiendo en medio. Y miren, vamos escondiendo esto, o al final lo pueden esconder también sin ningún inconveniente. Entonces solamente les quería mostrar cómo agregarle, ¿ok? En caso que son principiantes y no saben cómo hacerlo, pues esto les va a ayudar bastante. Así, normal, ¿ok? Entonces a seguir como normalmente lo hemos hecho. Ok, ya terminé de hacer mis vueltas necesarias. Esto es opcional, si ustedes lo quieren más alto, siguen trabajando ya sea en esta puntada o en puntos bajos. Entonces aquí hice en total, esta fue la última que hicimos con punto alargado y punto normal. Desde acá comenzamos con el punto bajo centrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 vueltas con el punto bajo centrado. Vamos a ver. 9 y medio. Ok, de aquí a acá donde comenzamos el punto bajo centrado, 9 y medio, y ya todo en total serían 20 centímetros. Ok, y acá a este lado 28 centímetros. Así.
Si ustedes quieren el bolso más largo, comienzan con más de 17 cadenas, ¿ok? Y más alto, pues como les acabo de comentar. Entonces aquí voy a cerrar, aquí hice mi último punto centrado. Entonces básicamente voy a cortar. Miren por la parte de adentro. Muy bonito, la verdad. Y bastante espacio. Ahora vamos a soltar aquí con la ayuda de la aguja lanera. En la última cadenita donde siempre hacemos el cierre, de atrás hacia adelante, así. Luego en la última cadenita formada, pasando en medio y por la lomita. Hacen así. Formamos ahí la cadenita y le damos ahí el tamaño igual que las otras. Y ahora esto lo escondemos por debajo de los puntos. Así, miren, así es como escondo por todos estos puntos. Así. Y sigo escondiéndolo hasta que no se vea esto, ¿ok? Entonces así, de esta manera, esconden los trapillos. Así. Luego lo hago, ¿ok? Sigo de la misma manera que lo acabo de hacer hasta cubrir todo. Entonces ahora acomodamos bien. Miren qué bonita. Bastante plana quedó ya. No quedó tan mal el otro color que le agregué. Ahí está. Bonita combinación. Ahora vamos a acomodar bien. Vamos a doblarlo así para que encontremos aquí, le agreguemos los marcadores en las esquinas. Vamos a ver. Recuerden que eran 54 puntos, entonces tienen que haber 27 y 27 puntos de este lado. Esta es la esquina. Miren, aquí están justo estos dos que forman la esquina. Entonces el punto bajo centrado es este justo ahí vamos a agregar el marcador, ¿sí? En medio de estos dos. A ver, aquí está la otra. Ahí está. Aquí está para poder agregar el otro marcador en ese punto, ¿vale? Justo ahí, en medio de estos dos, que es la esquina. Entonces ahí ustedes cuenten que queden 27 acá y 27 acá. Entonces sería ahí en medio 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 27, ¿ok? Y después de igual manera aquí, desde acá hasta ahí, ¿no? 27 y 27 puntos, ¿ok? Una vez ya agregamos los marcadores en las esquinas, vamos a hacer el asa. Yo ya lo tengo por acá. Ya les hice un video de cómo hacer este tipo de asa, miren. Lo hicimos ya en un video que fue esta. Les voy a dejar ese video aquí arribita o en la descripción de este video. Miren qué bonita. De hecho tengo varios estilos de asa. Pueden ir a mi canal y ahí pueden ver los diferentes tipos de asas que tengo disponibles para ustedes. En caso que no les guste esta, que es un poco gruesa, tengo otras, ¿ok? Para que le vayan a dar un vistazo. Entonces ya les dejé ahí en la descripción pues el enlace de esta. Miren qué bonita queda. Esto tiene, vamos a medirlo. Comencé con 7 cadenitas, ¿ok? Ya cuando vean el video pues van a entender. 7 cadenitas y de largo, desde aquí, desde donde inicia, no del aro, sino que donde inicia el tejido hasta donde termina el tejido, serían aquí 37 centímetros, ¿ok? Aquí unos 2 centímetros y algo, ¿ok? Entonces básicamente así, no lo hago tan grueso para que no se vea raro.
Entonces acá ustedes lo pueden, los aros, agregarle aquí en las esquinas. Y agregarle esta así. Y que también queda muy bonita. ¿Ok? También queda muy linda. Así de esta manera. Pero yo lo voy a doblar. ¿Ok? Vamos a doblarla. Donde agregamos los marcadores. Así. De esta forma. Miren. Ya ustedes ahí acomodan bien. Que no les vaya a quedar chueco. Entonces aquí es donde agrego los marcadores. Así. Ahora quitamos los marcadores, ya que era solamente para que quede en la esquina. Así. Esto es opcional, si lo quieren doblar, lo pueden usar, como les digo, pues como les mostré anteriormente. Pero así que también queda muy bonita. Así, ya ustedes la acomodan bien. Y aquí es donde agregamos esto. Así. Esta va a ser la parte de atrás, que aquí fue donde comenzábamos y terminamos lo que son las vueltas. Y esta va a ser la parte de adelante. También, si no quieren agregarle tanto aro, o sea, solo quieren agregarle un aro, tal como este, miren, lo pueden hacer también. Un solo aro. Y también queda muy bonita. Solo que a mí me gusta que quede un poco más flexible. Así. Ok, ya eso es opcional si ustedes no quieren pues gastar más en aros. Ahora le vamos a agregar lo que es el cierre de cuero sintético. Este pequeño va adelante y este atrás. Ok, entonces lo vamos a acomodar aquí y lo voy a coser con esto. Hilo de nylon de 0.35, que no es tan grueso y tampoco no se ve. Entonces aquí este y este adelante. Ok, ya le agregué el cierre. También le agregué mi etiqueta. Miren qué bonita. Y todo esto mide 38 centímetros. También le voy a agregar, miren qué bonita, esta cerecita, este accesorio. Trae con su cadenita. Miren qué bonita. Ustedes también pueden hacerle el accesorio como una borla, que lo hemos hecho en varios videos. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado este tutorial. No olviden dejarme su opinión en comentarios. Me encanta leerlos. Nos vemos en el próximo video. Saludos y bendiciones.